Dicen que todo lo que toca Livia Brito termina mal. Exnovios enfermos, promesas rotas, carreras destruidas. Y lo más inquietante es que todos, de una forma u otra, terminaron diciendo la misma frase: si fuiste tú, por favor, deshazlo. Antes de juzgar, escucha. Porque detrás de esas palabras hay una historia tan extraña, tan enredada entre amor, poder y destino, que parece escrita por los mismos guionistas de las telenovelas que ella protagonizó. Solo que esta vez, la ficción fue superada por algo mucho más oscuro. Si te interesa descubrir lo que nadie se atreve a decir en televisión, suscríbete y activa la campanita, porque hoy hablaremos del rumor que persigue a Livia Brito desde hace más de una década. El supuesto pacto que la habría condenado al amor y al escándalo. Todo comenzó cuando la actriz cubana llegó a México buscando oportunidades. Tenía 19 años, la sonrisa intacta y la ambición de quien quiere comerse al mundo. En los foros de Televisa la apodaban la reina sin corona, porque su belleza abría puertas, pero su carácter las cerraba con la misma fuerza. Ahí conoció a su primer gran amor, el cantante colombiano Danny Frank, un romance que al principio parecía sacado de una comedia romántica y terminó convertido en un drama de tribunales. Durante más de una década fueron inseparables. Compartieron escenarios, sueños y promesas de boda. Pero cuando la fama de Livia empezó a despegar, algo se rompió. Los rumores hablaban de infidelidades, de escenas de celos en camerinos y de un amor que se volvió campo minado de reproches. Cuando todo acabó, lo hizo con una elegancia que engañó a todos. Un tuit cortés, un adiós maduro, hasta que las cámaras dejaron de grabar. Entonces el cuento se torció. Danny la acusó de haberle sido infiel con un actor de Televisa. Ella lloró en silencio y guardó distancia durante años. Pero cuando volvió a hablar, lo hizo con una mezcla de calma y furia. En una entrevista con Jordi Rosado, relató su versión y cambió por completo la percepción pública. De mujer señalada, pasó a ser la que se atrevió a decir lo que calló tanto tiempo. Aunque la verdad completa jamás se sabrá, algo quedó claro. Ese amor fue el inicio de un patrón. Cada nueva relación traería un resplandor inicial y terminaría envuelta en caos, acusaciones o enfermedades misteriosas. Y el público, que todo lo observa, comenzó a notar la coincidencia. Porque en el mundo del espectáculo, las coincidencias son la materia prima de las leyendas. Tras la ruptura con Danny Frank, Livia juró que no volvería a involucrarse con alguien del medio, pero la vida, o el destino, según quien lo cuente, tenía otros planes. En uno de esos eventos donde las luces ciegan y las sonrisas mienten, conoció al actor Salvador Cervoni. Él era el tipo de hombre que no pasaba inadvertido. Arrogante, encantador, con ese aire de peligro que atrae a quien busca sentirse viva. Lo que empezó como un coqueteo en camerinos terminó en un romance que parecía hecho a medida para las portadas de revista. Guapos, exitosos y con la química de dos volcanes a punto de estallar. Sin embargo, esa misma intensidad que los unía fue la que los destruyó. Los amigos cercanos decían que las discusiones eran frecuentes, los celos feroces y las reconciliaciones breves. En cada evento público fingían calma, pero tras bambalinas había puertas que se cerraban con fuerza y palabras que dejaban heridas. Lo curioso fue lo que vino después. Cuando la relación terminó, sin comunicado ni despedidas públicas, comenzaron a circular rumores absurdos, de esos que se niegan a morir. Algunos decían que ella se había llevado objetos personales, otros que él no la superaba, hasta que una entrevista encendió la chispa. Frente a las cámaras, Cervoni sonrió con ese sarcasmo que siempre lo caracterizó y dijo: «Lo único que Livia me robó fue el corazón». Todos rieron, pero al poco tiempo, cuando confesó que sufría mareos y pérdida de audición, dejó escapar una frase que cambiaría todo. «Si fuiste tú, por favor deshazlo».
Nadie entendió del todo a qué se refería, pero bastó con esa insinuación para que la prensa mexicana desenterrara algo que había permanecido en los susurros: las historias sobre brujería, rituales y santería que, según algunos, acompañaban a la familia Brito desde Cuba. El mito tomó fuerza con la velocidad de un chisme en vecindad. En cada foro, alguien aseguraba conocer a alguien que juraba que Livia creía en energías, en limpias o en protecciones. Ella, como buena estratega, jamás lo negó ni lo confirmó. Sonreía ante las cámaras, pero su silencio se volvió combustible para la imaginación colectiva. En un país donde las creencias se mezclan con los refranes y la superstición forma parte del desayuno, ese rumor encontró terreno fértil. Y así nació el mito: la actriz que podía atraer el amor y al mismo tiempo traer desgracia. No faltaron los titulares: el hechizo de la cubana, la maldición de los galanes, el embrujo que derrite corazones y carreras. Livia se convirtió en un símbolo involuntario de esa mezcla entre deseo y miedo que fascina a las audiencias maduras. Porque detrás de cada escándalo había algo más que simples malas decisiones. Había una coincidencia inquietante. Todos sus amores terminaron pagando un precio. Lo paradójico es que mientras la prensa hablaba de brujería, ella seguía trabajando como si nada. Grababa, posaba, sonreía, sin imaginar que esa narrativa, mitad rumor, mitad castigo popular, se quedaría pegada a su nombre por años. Y aunque su carrera seguía en ascenso, algo en su entorno comenzó a fracturarse. Su siguiente relación demostraría que el destino, si es que existía un pacto, todavía tenía cuentas pendientes. Después de Zerboni, muchos pensaron que Livia había aprendido la lección, que cerraría la puerta del corazón y se concentraría en su carrera. Pero lo que parecía calma era solo la antesala de otra tormenta. En 2016 conoció a Said Pichardo, un cantante urbano que se presentaba como empresario, creativo y soñador. Él tenía el encanto callejero que a ella le faltaba, y juntos proyectaban la imagen de una pareja moderna, divertida, de esas que comparten todo en redes porque creen que el amor se fortalece con me gusta. Durante 3 años fueron inseparables. Publicaban videos entrenando, cocinando, viajando, siempre sonriendo. Daban la impresión de una relación sólida, pero en el fondo el brillo era más filtro que realidad. Said tenía ambiciones grandes, negocios extraños, amistades que ella no terminaba de entender. Aún así, confiaba en él. Incluso compartieron anillos de compromiso y hablaron de una boda simbólica. Ella lo presentaba como su compañero de vida, su amigo, su todo. Y por un tiempo, lo fue. Pero justo cuando la prensa empezaba a creer que había encontrado estabilidad, el pasado volvió a mostrarle su precio. A mediados de 2019 la relación se enfrió de golpe. Livia dijo en entrevistas que fue la rutina, el desgaste, la distancia. Said, más reservado, solo comentó que los ciclos se cumplen. Todo habría quedado en una ruptura madura si no fuera porque, 4 años después, el nombre de Said reapareció en los noticieros por razones que nadie imaginaba. Fue detenido en una residencia del sur de la Ciudad de México, junto con otras personas. Las autoridades incautaron dinero, autos y objetos de lujo. Nadie mencionó a Livia, pero bastó con una nota amarilla para que su nombre volviera a ser arrastrado a los titulares. La gente no necesitó pruebas, bastó con la coincidencia. Las redes explotaron. Ahí está, otro ex de Livia y otra vez un escándalo. Ella reaccionó rápido. Grabó un video con tono firme y expresión contenida. Dijo que hacía más de 6 años que no tenía contacto con esa persona, que lo conoció como cantante y que su vida actual no tenía nada que ver con la suya. Pidió respeto y, sobre todo, que no la asociaran con lo que no le pertenecía. Fue una respuesta medida, profesional. Pero el daño ya estaba hecho.
Los algoritmos no entienden de contexto y su imagen volvió a mezclarse con palabras que no ayudan a ninguna carrera. Fue entonces cuando el público empezó a hablar de karma. A todo el que ama le pasa algo. Tiene una energía rara. Trae una sombra encima. Los comentarios se repetían en los programas de espectáculos, en foros, en reuniones de café. La idea del pacto empezó a sonar menos a superstición y más a patrón. Lo irónico es que mientras los demás hablaban de maldiciones, Livia intentaba sostener su vida con disciplina. Grababa novelas, hacía rutinas de ejercicio, daba entrevistas. Parecía fuerte, pero las cámaras no captan lo que pasa cuando se apagan las luces. El peso de ser tema de burla en los medios, más que fama, deja cicatrices. Y sin embargo, ella seguía adelante, convencida de que el tiempo limpiaría su nombre. No imaginaba que lo peor aún estaba por venir, porque el siguiente hombre en su camino no solo sería su pareja, se convertiría en el símbolo de su caída pública. Cuando conoció a Mariano Martínez, Livia creyó que al fin había encontrado la calma. Él era un entrenador venezolano con un cuerpo de portada y una sonrisa de confianza absoluta. La relación comenzó entre rutinas de gimnasio, viajes y fotos que parecían sacadas de una campaña de turismo. Él la cuidaba, ella lo admiraba. Por un tiempo fueron inseparables, los dos luciendo una felicidad que envidiaban hasta sus compañeros de set. Pero, como si el destino disfrutara de repetirle la lección, esa historia que parecía el cierre de una etapa terminó abriendo la herida más profunda de su carrera. El año era 2020. Un viaje a Cancún que debía ser un descanso se convirtió en el inicio del desastre. Un fotógrafo intentó captarla con su pareja, y lo que ocurrió después llenó los titulares durante meses. Las versiones se cruzaron, las imágenes circularon, y la frase «Estoy harta de los mexicanos» se volvió viral. No hubo declaración que la salvara. Aunque ella negó haberla dicho, el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas pasó de ser la protagonista querida de las telenovelas a convertirse en símbolo de arrogancia. Las marcas se alejaron, los productores guardaron silencio y el público, que alguna vez la aplaudió, empezó a exigir castigo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Demandas, declaraciones, contradicciones. Cada entrevista era una batalla que desgastaba su imagen un poco más. La actriz que una vez encarnó a la heroína en pantalla se encontraba atrapada en un papel que nadie quiere interpretar, el de la villana de la vida real. El juicio se prolongó años. Mientras tanto, Mariano la acompañaba en público, pero en privado las cosas ya se estaban resquebrajando. La presión mediática, los señalamientos y los rumores de que él también tenía negocios turbios fueron deteriorando la relación. Lo que antes eran risas compartidas se convirtió en discusiones por dinero, por estrés, por el simple hecho de no poder salir sin ser grabados. Aún así, intentaron sostener la imagen. En 2022, durante un viaje a Venecia, Mariano le propuso matrimonio. Una góndola, aplausos, anillo, sonrisa perfecta. Todo parecía volver a encarrilarse. Pero los cuentos de hadas no sobreviven a la realidad cuando ésta se empeña en recordarte quién manda. En menos de un año, la relación se extinguió sin drama público, pero con un silencio que decía más que cualquier comunicado. Ella borró sus fotos, él dejó de mencionarla. El ciclo se repitió una vez más. Amor, exposición, ruina. Para entonces, la prensa ya no hablaba de coincidencias, sino de destino. Cada hombre que pasaba por su vida terminaba con su reputación destruida o su salud comprometida. Era como si una sombra invisible acompañara sus pasos, cobrando caro cada intento de ser feliz. Lo inquietante es que esta vez el castigo no fue para otro, sino para ella misma. En 2024, un juez dictó sentencia en su contra por el caso del fotógrafo, y la cantidad que tuvo que pagar fue tan grande que se convirtió en titular mundial. El golpe económico fue duro,
pero el simbólico fue peor. Livia Brito, la actriz que un día fue promesa, ahora era la mujer que había perdido el juicio más costoso del espectáculo. Sin embargo, lo que más desconcertó al público fue su reacción. No hubo lágrimas ni disculpas teatrales. Solo una frase que parecía más una advertencia que una resignación. El tiempo pone todo en su lugar. Una frase que dividió opiniones. Para algunos sonó a soberbia, para otros, a una mujer que se niega a dejar que el pasado la defina. Y mientras las redes ardían con memes y críticas, un detalle volvió a poner el tema del pacto sobre la mesa. Mariano, su ex, comenzó a tener problemas personales y legales poco después de la ruptura. La historia se repetía con precisión casi ritual. Y ahí surgió la pregunta que todavía nadie ha podido responder con certeza. ¿Livia es víctima de una mala suerte inverosímil o de una energía que ella misma desató? Lo cierto es que desde entonces su nombre ya no evoca solo a la actriz o la figura pública. Se volvió símbolo de esa mezcla inquietante entre belleza y peligro, amor y castigo. Porque en la cultura popular mexicana, donde el rumor y lo sobrenatural se mezclan con lo cotidiano, su historia dejó de ser un chisme para convertirse en leyenda. Con el juicio resuelto y el eco del escándalo todavía caliente, la figura de Livia Brito se transformó. Ya no era solo una actriz, sino una especie de enigma público. Cada aparición suya generaba debate, cada palabra era analizada con lupa, como si el país entero buscara descifrar si lo que le pasaba era coincidencia o castigo. En televisión, los paneles de espectáculos discutían su energía, mientras en redes los usuarios hacían teorías como si fuera un expediente paranormal. Algunos hablaban de malas vibras, otros de justicia divina. Lo curioso es que, sin decir una sola palabra, Livia alimentaba ese misterio. No daba entrevistas, no aclaraba rumores. Su silencio se volvió su mejor estrategia o su peor condena, dependiendo de quién lo contara. Poco a poco, los programas empezaron a revivir momentos de su pasado, hilando coincidencias que parecían escritas por destino. Decían que todos los hombres que habían pasado por su vida habían terminado mal. Unos con su carrera detenida, otros con problemas personales. Y aunque las pruebas eran pocas, el relato era tan seductor que nadie pedía confirmación, porque el público no busca verdad, busca emoción. Y Livia ofrecía ambas cosas. Los fanáticos más fieles la defendían diciendo que era víctima del sistema, que el medio artístico mexicano no perdona a una mujer que se atreve a decir no. Otros aseguraban que ella tenía un poder especial, una especie de magnetismo que atraía éxito, pero también caos. Los más escépticos se burlaban del supuesto pacto, pero reconocían algo innegable. Su historia estaba marcada por una serie de casualidades tan exactas que parecían planeadas, como si una fuerza invisible repitiera la misma fórmula una y otra vez, cambiando solo los nombres. Dani, Salvador, Said, Mariano, todos distintos, pero con el mismo final. Era casi poético, si no fuera tan trágico. Algunos periodistas veteranos decían en privado que la carrera de Livia parecía regida por un reloj ajeno, que cada vez que subía demasiado alto, algo o alguien la empujaba hacia el abismo. En medio de ese torbellino, surgieron relatos que mezclaban superstición y nostalgia. Vecinos del barrio donde creció en Cuba afirmaban que su madre era una mujer profundamente espiritual, que creía en los ciclos de energía y en la conexión con los ancestros. No eran secretos, eran tradiciones. Pero bastó que los medios lo mencionaran para que se hablara de rituales, de amuletos, de promesas hechas en altares. Las historias se distorsionaron, como suele pasar cuando la verdad no resulta tan rentable como la ficción. Y aunque nadie comprobó nada, la sombra de la brujería se volvió parte inseparable de su mito. Mientras tanto, Livia seguía intentando reconstruir su imagen. Se mostraba más reservada,
más cuidadosa, como si midiera cada paso para no tropezar otra vez con su propia historia. Había perdido contratos, sí, pero conservaba algo más poderoso: la atención del público. Porque cuando una figura se vuelve polémica, deja de ser solo actriz y se convierte en símbolo. Y eso, en el mundo del entretenimiento, vale más que cualquier premio. Lo que para unos era un escándalo, para otros era prueba de carácter. Había quienes la admiraban precisamente por no derrumbarse. Decían que tenía una coraza invisible, una especie de fuerza que la mantenía en pie aunque todo a su alrededor se desmoronara. Esa dualidad, la mujer fuerte o la mujer maldita, dividía a la gente, y ahí residía el secreto de su permanencia. Cada quien proyectaba en Livia lo que quería ver. Para unos, la prueba de que el amor destruye; para otros, un recordatorio de que la belleza no salva a nadie del destino. En cualquier caso, su figura se convirtió en espejo de un México que ama las historias de redención, pero disfruta aún más de las caídas. Lo cierto es que, más allá de rumores, había una verdad que nadie podía negar. Livia Brito sobrevivió a su propio mito. Sin embargo, algo faltaba. Un detalle que muchos ignoraron, pero que explicaría por qué, aún en sus momentos más difíciles, ella nunca pareció del todo vencida. Había algo en su mirada, en la forma en que enfrentaba los flashes, como si supiera que la historia aún no había terminado. Y quizás tenía razón, porque una nueva etapa estaba por comenzar. Una que no tendría nada que ver con los hombres que amó, sino con la forma en que aprendió a mirar su propio reflejo. Con los años, el escándalo dejó de ser noticia, pero nunca desapareció del todo. En México, las historias no mueren, se transforman, y la de Livia Brito pasó de ser un chisme de revista a una especie de leyenda urbana moderna. Las personas ya no discutían si era culpable o inocente, sino si de verdad existía algo en su destino que hacía que todo se repitiera. Era como si su vida se moviera en ciclos exactos, donde cada final llevaba el sello del mismo karma. En entrevistas recientes, su forma de hablar cambió. Ya no respondía con frases ensayadas ni sonrisas rígidas. Había adquirido un tono sereno, casi filosófico, el de quien ha visto su propia ruina y decidió no esconderla. Una vez, cuando un periodista le preguntó si creía en la suerte, respondió con una frase que se volvió titular: "No creo en la suerte, creo en la energía que uno siembra". Esa línea lo explicó todo. No necesitaba desmentir rumores ni justificar su pasado. Solo había aprendido a aceptar que el público ve lo que quiere ver. Mientras algunos la acusaban de manipular, otros la entendían. Muchos de sus seguidores, especialmente mujeres adultas que la habían visto crecer en pantalla, comenzaron a escribirle mensajes de apoyo, identificándose con su historia. "Nosotras también cargamos con culpas que no nos pertenecen", decía uno de los comentarios que se volvió viral. Y es que, sin proponérselo, Livia se convirtió en un espejo de algo más profundo que un simple escándalo. Representaba la manera en que una sociedad todavía castiga a las mujeres que no encajan en el molde perfecto. Cada vez que se equivocaba, el público la señalaba con una severidad que rara vez se aplica a los hombres del mismo medio. Pero ella no respondía con rencor. Lo hacía con una frialdad que confundía. Tal vez entendía que el silencio también puede ser una forma de poder. Ese control, esa calma ante el fuego, era lo que la mantenía viva profesionalmente, incluso cuando muchos creyeron que su carrera había terminado. Lejos de los reflectores, comenzó a enfocarse en sí misma. Retomó su disciplina, regresó al ejercicio, al cuidado personal, a los proyectos que no dependían de nadie más. En lugar de negar su historia, la abrazó. Cada caída la convirtió en anécdota, cada rumor en lección. A veces publicaba frases sobre resiliencia, y aunque los escépticos las tomaban como clichés, sus seguidores mayores, los que crecieron con las novelas de antes, veían en esas palabras un eco de algo real.
la vida después del escándalo. Y fue en ese momento cuando la ironía del destino volvió a asomarse. En medio de su recuperación personal, comenzaron a surgir oportunidades laborales, nuevas producciones, campañas y proyectos que nadie esperaba. Algunos decían que se debía a su popularidad, otros que el público mexicano tiene memoria corta. Pero quienes la observaban de cerca aseguraban que había algo distinto en su presencia. Ya no era la joven impulsiva ni la estrella altiva. Había madurado, y aunque su imagen seguía marcada por los fantasmas del pasado, ahora parecía tener el control de esos fantasmas. Lo más interesante es que, aun cuando intentaba mantener un perfil bajo, las teorías sobre su energía no desaparecieron. Cada éxito nuevo reactivaba los viejos rumores, que si se había limpiado, que si había roto el pacto, que si finalmente había cerrado su ciclo kármico. En los foros, la gente discutía con la misma pasión que si se tratara de una novela en horario estelar. Y tal vez, sin saberlo, Livia había logrado lo que ninguna estrategia de prensa podría comprar: mantenerse relevante. Porque su historia ya no se limitaba a su carrera, sino al mito que la rodeaba. Ella lo sabía. En más de una ocasión mencionó que no se puede cambiar lo que la gente decide creer. Lo único que se puede controlar es la forma en que se vive con ello. Y ahí está la paradoja que hace su historia tan poderosa. Cuanto más trató de escapar de su pasado, más se volvió parte de su identidad. No como una herida, sino como una marca indeleble que la convirtió en algo más que una actriz. Livia Brito ya no era solo un rostro de telenovela, era el reflejo de una generación que aprendió a resistir el juicio público sin dejar de mirar de frente. A estas alturas, resulta imposible separar la verdad del mito. Livia Brito ya no pertenece del todo al mundo de la carne y los contratos. Ahora habita en ese territorio nebuloso donde los artistas se convierten en historias que la gente cuenta para entenderse a sí misma. Su vida se volvió espejo de los miedos y creencias de un país que sigue buscando respuestas en lo invisible. Y es que, si algo demostró su historia, es que los rumores solo mueren cuando dejan de tener utilidad. En su caso, el rumor se volvió inmortal porque ofrecía algo irresistible, un toque de magia en un mundo cansado de realidades mediocres. Cada vez que alguien la juzga, otro la defiende. Cada vez que un programa la señala, un fan rescata un viejo fragmento de alguna novela y lo convierte en símbolo de fortaleza. El público, sin darse cuenta, le dio un nuevo papel, el de la mujer que cae, se levanta y nunca explica cómo lo hace. Esa es su verdadera reinvención, no un regreso planeado, sino una resistencia silenciosa ante la duda eterna. ¿Fue víctima del destino o arquitecta de su propia tormenta? Nadie lo sabe, y ahí reside su poder. En una de sus entrevistas más recientes, cuando le preguntaron si le dolía que la llamaran la maldita de la televisión, ella solo respondió: sí, ser maldita significa sobrevivir, entonces que así sea. Esa frase recorrió las redes como un fuego discreto, porque detrás de su aparente frialdad había algo que todos entendieron. La mujer que alguna vez fue señalada como culpable había aprendido a vivir sin pedir absolución. En un medio donde la gente se disculpa por existir, Livia aprendió a hacerlo sin miedo. Hoy sigue trabajando, a veces en proyectos discretos, a veces en campañas donde su nombre aún genera titulares. Y aunque su presencia ya no es constante, su sombra sigue ahí, flotando en cada comentario, en cada meme, en cada debate sobre si se merecía lo que vivió. Pero lo más curioso es que esa sombra dejó de perseguirla para volverse su aliada. Supo usar su mito a su favor, convirtió el miedo en escudo y el escándalo en identidad. No es la primera en hacerlo, pero pocas lo han hecho con tanta serenidad. Tal vez el supuesto pacto nunca existió.
Tal vez solo fue una metáfora que la gente creó para explicar por qué una mujer tan bella, tan disciplinada y tan talentosa tuvo que pagar tan caro por amar. Pero incluso si ese pacto fue solo una invención colectiva, no se puede negar que dejó huella. Porque toda historia necesita un villano, y a veces ese papel cae sobre quien simplemente no quiso obedecer el guión que otros le escribieron. Livia rompió ese guión. Pagó el precio, sí, pero también ganó algo que el escándalo no puede quitarle: control sobre su propia narrativa. Hay algo casi poético en su destino. La mujer acusada de brujería terminó dominando el arte más antiguo de todos, el de transformar lo que duele en poder. Tal vez esa sea la verdadera magia, no la de los altares ni los amuletos, sino la de mirar de frente al juicio público y decir: sigo aquí. Y si de eso se trata el karma, entonces el círculo está completo. Porque, después de todo, el verdadero hechizo no fue el que ella lanzó, sino el que el público lanzó sobre ella. Y así, entre luces, rumores y silencios, Livia Brito dejó de ser solo una actriz. Se convirtió en mito, en advertencia, en espejo. Algunos la temen, otros la admiran, pero nadie puede ignorarla. Y quizás eso era lo que buscaba desde el principio: no ser amada ni perdonada, sino recordada.